Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Tema 25. Regulación jurídica de la función pública en la Administración de la Junta de Andalucía, normativa constitucional, regulación básica estatal y legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Las atribuciones orgánicas en materia de función pública en la Junta de Andalucía. 1. Regulación jurídica de la función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Normativa constitucional, regulación básica estatal y legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La función pública puede definirse como el conjunto de personas físicas que prestan a las administraciones públicas los servicios, profesiones y retribuidos que éstas necesitan para el cumplimiento de sus fines constitucionalmente instituidos. En un sentido amplio, tanto los profesionales vinculados jurídicamente con la Administración por el derecho administrativo como los vinculados por el derecho laboral integran la función pública. Pero en un sentido estricto, solo los funcionarios de carrera integran la función pública. Ambos, funcionarios y laborales, son empleados públicos, si bien se les aplican regímenes jurídicos diferentes. Hay pues dos conceptos de función pública, uno amplio, que incluye a funcionarios y a laborales, y otro estricto, que solo incluye a los funcionarios. Además, debemos tener presente que no solo los funcionarios de carrera protagonizan con la administración pública una relación de servicios de carácter profesional sujeta al derecho administrativo, ya que también prestan servicios profesionales a la administración en virtud de una relación de derecho administrativo, los funcionarios interinos y el personal eventual. 1,1. Normativa constitucional. 1.1,1. Introducción. El derecho de la función pública ha sido positivado en la Constitución de 1978 de modo explícito e implícito. De modo explícito se regula en los artículos 103,3 y 149.1,18. Según el artículo 103,3, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 149,1 18, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Otra referencia expresa se contiene en el artículo 28,1c, en relación con el derecho de sindicación de los funcionarios. Los principales rasgos del sistema de función pública previsto en la Constitución son los siguientes. La reserva de ley del Estatuto de los Funcionarios. La constitucionalización del sistema de funcionarios de carrera. La sindicalización funcionarial peculiar respecto de las demás. La competencia exclusiva del Estado para legislar las bases. El Tribunal Constitucional acepta la aplicación al estatuto funcionarial de algunos otros artículos de la Constitución, aunque expresamente no se refieran a los funcionarios. Así, por ejemplo, el artículo 14, que proclama el principio de igualdad y no discriminación, y que para el acceso a cargo público se concreta en el artículo 23,2. La regulación constitucional de la función pública tiene tres conceptos fundamentales. Régimen estatutario de los funcionarios. Reserva de ley sobre el régimen estatutario de los funcionarios. Bases del régimen estatutario de los funcionarios. 1.1,2. Régimen estatutario de los funcionarios. La Constitución considera la relación funcionarial como una relación de servicios sometida a diversas y no pocas peculiaridades en virtud de los intereses a los que sirve. Los funcionarios están sometidos a un estatuto especial.
De acuerdo con la teoría estatutaria, la situación jurídica del funcionario se define como una situación objetiva definida por las leyes y los reglamentos, que conlleva los siguientes elementos esenciales. A. El acceso a la función pública mediante un acto administrativo unilateral de nombramiento y no mediante contrato. B. La relación jurídica del funcionario se regula con carácter impersonal por normas generales y no por contratos individuales y convenios colectivos. C. El funcionario no tiene ningún derecho adquirido al mantenimiento de una determinada regulación de sus condiciones de trabajo o a impedir su modificación. No solo la Constitución, también la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987 ha venido a señalar el ámbito material, el contenido del Estatuto de la Función Pública. A. El Estatuto debe regular las garantías de acceso de los ciudadanos a los empleos públicos en condiciones de igualdad, establecido en el artículo 23 CE, y aplicable con carácter general para el acceso a todo cargo o función pública, y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. B. También forma parte del estatuto funcionarial la pérdida de la condición de empleado público y la carrera administrativa, particularmente la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo. C. Igualmente se deben regular las peculiaridades del ejercicio de los derechos sindicales de los funcionarios, de acuerdo con los artículos 103,3 y 28,2 c. D. Con el fin de garantizar la imparcialidad de los empleados públicos y la objetividad de la Administración en su actividad, se debe incluir en el Estatuto de la Función Pública. El sistema de incompatibilidades de los funcionarios. El régimen disciplinario de los funcionarios. El régimen de responsabilidad de los funcionarios. Las garantías de inamovilidad del puesto de trabajo, que tienen que ser relativas y permitir la movilidad en circunstancias razonables. Otros aspectos del Estatuto son los derechos y deberes de los funcionarios, que comprende el sistema retributivo, la negociación colectiva y el sistema de representación del personal y de participación en las condiciones de trabajo y las situaciones administrativas. Dentro del régimen estatutario hay que distinguir el régimen general y los regímenes especiales, en función de la naturaleza de la actividad realizada. El régimen general se aplica a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y sus organismos públicos, a los funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar y sus organismos dependientes, y a los funcionarios de la Seguridad Social. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aplica a los funcionarios de la Administración General de la Junta y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Los regímenes especiales pertenecen a una gran diversidad de grupos como militares, jueces, policías, guardias civiles, personal docente, sanitario, investigador o personal destinado en el extranjero. 1.1,3. Reserva de ley en materia de función pública. El artículo 103 CE establece una reserva de ley sobre el Estatuto de la Función Pública. Las materias anteriormente vistas deben ser reguladas, pues, por ley o por norma con rango de ley. La reserva de ley no impide la colaboración del reglamento con la ley reguladora de la materia reservada, reglamento a la que la ley puede remitir la normativa de detalle, complementaria o necesaria para la aplicación de sus mandatos. Ahora bien, no caben remisiones en blanco al reglamento, dejando a éste la regulación de la totalidad de una materia. La ley ha de contener una determinación material suficiente de los ámbitos incluidos en el Estatuto. Asimismo, hay que tener presente que la regulación de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación y el ejercicio del derecho de huelga está sometida a reserva de ley orgánica. 1.1,4. Bases del régimen estatutario de los funcionarios. La reserva de ley a que está sometido el Estatuto de los Funcionarios se refiere a ley estatal o a ley autonómica, dada la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas existente en esta materia. El artículo 149, 1,18 atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. La regulación de lo básico debe hacerse preferentemente por ley,
con más intensidad aún tratándose de una materia reservada a la ley, salvo excepción justificada, en virtud de la cual también se puede dotar de carácter básico a una norma reglamentaria. 1,2. Regulación básica estatal. Como hemos dicho, el artículo 149 1,18c le atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. A través de esas bases se trata de asegurar una sustancial igualdad de las condiciones de empleo de los funcionarios. Las bases comprenden los aspectos esenciales de las materias incluidas en el Estatuto Funcionarial, estableciendo un común denominador normativo a partir del cual las comunidades autónomas puedan regular su legislación propia y diferenciada. En el ejercicio del título competencial contenido en el artículo 149 1,18c, el Estado ha aprobado la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. Según su artículo primero, el EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El Estatuto, puesto que es una norma básica, establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio. Tal es el destino final de la legislación de la función pública en el derecho español. Bases estatales contenidas fundamentalmente en el EBEP y desarrollo legislativo de dichas bases, tanto estatal como autonómico, para las distintas administraciones públicas. La situación de partida, tras la publicación oficial y entrada en vigor del EBEP, puede definirse en estos términos. En primer lugar, la existencia del propio EBEP, que contiene en gran medida la legislación básica en materia de función pública. En segundo lugar, la existencia futura, no actual en la mayoría de las administraciones públicas, de la legislación estatal no básica y de la legislación autonómica de desarrollo de las bases del Estatuto. En tercer lugar, la normativa de función pública anterior al EBEP, tanto básica como no básica, y en este caso tanto estatal como autonómica. El régimen transitorio que regula el EBEP prevé que, hasta que entren en vigor las leyes de función pública de desarrollo el mismo, coincida la aplicación del propio estatuto y de la normativa anterior al mismo. Dicho régimen transitorio se contiene en la disposición final cuarta y en la disposición derogatoria única, y de ambas disposiciones resulta lo siguiente. El estatuto entró en vigor el día 13 de mayo. Domingo al mes de su publicación en el BOE. Sin embargo, a efectos de su aplicación hay que diferenciar dos partes, unos artículos que son de aplicación inmediata, a partir del 13 de mayo de 2007, y otros que son de aplicación diferida, hasta la entrada en vigor de la legislación de desarrollo. 1. Artículos de aplicación inmediata, que entraron en vigor ese mismo día y desde ese día son plenamente aplicables. Son todos aquellos artículos que no son declarados de aplicación diferida por la disposición final cuarta. Apartado 2. Concretamente los artículos relativos a las siguientes materias. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Personal directivo. Derecho a la negociación colectiva. Representación y participación institucional. Derecho de reunión. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo público. Situaciones administrativas.
Régimen disciplinario. Cooperación entre las administraciones públicas. 2. Artículos de aplicación diferida, que también entraron en vigor ese mismo día, pero cuya aplicación queda diferida hasta la entrada en vigor de las leyes de función pública que para cada administración se apruebe en desarrollo del Estatuto. Son los artículos relativos a las siguientes materias: derecho a la carrera profesional y a la promoción interna, la evaluación del desempeño, capítulo 2 del título 3. Derechos retributivos, capítulo 3 del título 3, salvo el reconocimiento de trienios al personal interino, artículo 25,2. Provisión de puestos de trabajo y movilidad, capítulo 3 del título V. La disposición derogatoria única del Estatuto contiene dos fórmulas de derogación, una genérica y otra específica para determinadas normas. 1. Se derogan con carácter general todas las normas que se opongan a lo dispuesto en el Estatuto. Disposición derogatoria única, letra G. 2. Se derogan expresa y específicamente determinadas normas. Resto de la disposición derogatoria única. En concreto, los artículos básicos de dos normas generales de función pública. La Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, y el Decreto 315/1964 de 7 de febrero, de aprobación de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. La Ley 17/1993 sobre incorporación a la función pública española de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Ley básica en su integridad. La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, con las normas particulares de derogación que expresa el Estatuto. Los artículos de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, relativos a las funciones y a la selección, formación y provisión de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Estas normas de derogación deben combinarse con la disposición final cuarta, apartado 3, según la cual se mantendrán en vigor las normas vigentes de función pública, en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto, y hasta tanto se dicten las leyes de función pública y su desarrollo reglamentario. El alcance de la derogación hasta la entrada en vigor de la legislación de desarrollo varía en función de la parte del Estatuto que estemos considerando, la de aplicación directa o la de aplicación diferida. Tratándose de materias reguladas en artículos del Estatuto que son de aplicación inmediata, la normativa anterior, tanto básica como no básica, se continuará aplicando en lo que no se oponga al Estatuto y hasta tanto se dicten las leyes de función pública que vengan a desarrollarlo. La aprobación de las leyes de función pública determinará no solo su aplicación, sino también la no aplicación de la normativa anterior, tanto básica como no básica en estas materias, a la que sustituirá. Luego esta normativa anterior se irá derogando gradualmente. Derogación inmediata. En primer lugar, la derogación produce plenos efectos desde la entrada en vigor del EBEP respecto de la normativa anterior que se opone al EBEP en los artículos de aplicación inmediata. Derogación gradual. A medida que se vaya aprobando la legislación de desarrollo, irá derogándose la normativa anterior, la que no se opone al EBEP, porque la que sí se opone ya está derogada, para cada administración pública. Tratándose de materias reguladas en artículos del Estatuto que son de aplicación diferida, la normativa anterior, tanto básica como no básica, se continuará aplicando íntegramente, aun cuando se oponga a lo dispuesto en el EBEP, y hasta tanto se dicten las leyes de función pública que vengan a desarrollarlo. La aprobación de las leyes de función pública determinará no solo su aplicación y la de los artículos del Estatuto que desarrollan, sino también la no aplicación de la normativa anterior en estas materias, a la que sustituirá. Junto a la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
EBEP, sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, debemos incluir en la normativa estatal básica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, reguladora de la única materia de función pública que no es objeto de regulación en el EBEP. Por último, debemos hacer mención dentro de la normativa estatal básica del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta norma estatal, de contenido muy amplio, si bien en el ámbito de la función pública en buena medida aprobó reglas de ámbito temporal limitado, contiene importantes disposiciones de carácter básico y de vigencia indefinida, en materias de indudable importancia como la percepción de pensiones compensatorias por los funcionarios que ostentan cargos públicos, régimen de jornada, horario y permisos y derechos sindicales de los funcionarios. 1,3. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como hemos dicho, el artículo 149.1,18c le atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. A través de esas bases se trata de asegurar una sustancial igualdad de las condiciones de empleo de los funcionarios. Las bases comprenden los aspectos esenciales de las materias incluidas en el Estatuto Funcionarial, estableciendo un común denominador normativo a partir del cual las comunidades autónomas puedan regular su legislación propia y diferenciada. En este marco constitucional, el título competencial en que se fundamenta la legislación autonómica en materia de función pública se contiene en el artículo 47,2 primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Según dicho artículo, son competencias compartidas de la comunidad autónoma. En otras, el régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 del propio Estatuto. A su vez, el artículo 76 citado establece que en materia de función pública corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149,1 18 de la Constitución. Asimismo, le corresponde en dicha materia, respetando el principio de autonomía local. A la competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la comunidad autónoma. B. La competencia compartida sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones andaluzas. C. La competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal. En el ejercicio del título competencial contenido en el artículo 149.1,18c, el Estado ha aprobado la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, luego sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. Según su artículo primero, el EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El EBEP, puesto que es una norma básica, establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio.
Hasta tanto se apruebe la legislación autonómica de desarrollo del EBEP, la regulación de la comunidad autónoma en materia de función pública está constituida, fundamentalmente, por las normas siguientes. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. La Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, cuyo capítulo 3 contiene medidas en materia de personal en el sector público andaluz. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. El Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. El Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del sector público andaluz. El Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía. La Orden de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía. El Decreto 9/1986, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Registro General de Personal. El Decreto 390/86, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración de la relación de puestos de trabajo. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, pertenece a la categoría de las denominadas leyes institucionales, en el sentido de que cumple una función vertebradora y configuradora de los medios básicos para el ejercicio del poder político. Concretamente, la Ley 6/1985 ha sido el instrumento normativo de partida desde el que se ha configurado, con sus características propias, la estructura de los medios personales al servicio de la Junta de Andalucía. La Ley 6/1985, como su mismo título indica, es una ley de la función pública y no solamente de una categoría de ellos, es decir, de los funcionarios. Los eventuales y los laborales encuentran acogida también en su articulado. A la Junta de Andalucía se puede servir por medio de una relación de derecho laboral, salvo el caso límite de las actividades administrativas que impliquen ejercicio de autoridad, que han de ser reservadas a los funcionarios. Es el Consejo de Gobierno quien ha de decidir en cada caso, utilizando al efecto el mecanismo de la relación de puestos de trabajo, en qué supuestos va a entrar en juego el derecho administrativo o el derecho laboral. El sistema de función pública regulado en la Ley 6/1985 se estructura en torno a dos ejes complementarios: la relación de puestos de trabajo y los cuerpos de funcionarios. La relación de puestos de trabajo se configura no como un mero documento formal, sino como la expresión de las necesidades reales, presentes y futuras, de la Junta de Andalucía, o sea, el repertorio de los medios personales que se consideran adecuados para la realización de las tareas que la Junta asume. Concebida así la relación, como un punto de partida dinámico y no como una consagración de lo existente, a partir de ella se estructura la función pública y se determina los derechos y obligaciones del personal, cualquiera que sea la naturaleza de las categorías en que se encuentra jurídicamente dividida: funcionarios, laborales y eventuales. El segundo eje de carácter complementario de la ley está constituido por los cuerpos de funcionarios. La Junta de Andalucía integra a sus funcionarios en los cuerpos propios de la comunidad que se especifican en la ley. La ley se preocupa de precisar el papel que tales cuerpos van a cumplir dentro de la función pública de Andalucía, de tal forma que complementen y no sustituyan, lo que constituye la médula del sistema, la relación de puestos de trabajo.
La ley consta de 50 artículos que se estructuran en 6 capítulos. Tiene además 7 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. El capítulo primero, denominado Disposiciones Generales, regula el fundamento constitucional y estatutario de la ley, define la función pública y las categorías de personal que la integran y enumera los principios fundamentales de ordenación y gestión. El capítulo 2, denominado Atribuciones Orgánicas, atribuye las competencias que en materia de función pública ostentan el Consejo de Gobierno, las consejerías y, específicamente, las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. El capítulo 3, denominado Estructura de la Función Pública de la Junta de Andalucía, regula la relación de puestos de trabajo, las plantillas presupuestarias y el registro de personal. El capítulo 4, denominado Personal, regula las categorías de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Este capítulo se divide en 5 secciones. La sección primera del capítulo 4, denominada Funcionarios, regula los cuerpos de funcionarios y el régimen de los funcionarios procedentes de otras administraciones. La sección segunda del capítulo 4, denominada Carrera Administrativa de los Funcionarios, regula el grado personal y los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. La sección tercera del capítulo 4, denominada Eventuales, regula los aspectos fundamentales de su régimen jurídico. La sección cuarta del capítulo 4, denominada Interinos y situaciones de interinidad, regula los aspectos fundamentales del régimen jurídico del personal interino, así como los procedimientos de provisión de funcionarios con carácter provisional. La sección cuarta del capítulo 4, denominada Laborales, define su régimen jurídico. El capítulo 5 de la ley, denominado Selección de personal, se divide en 2 secciones. La sección primera, denominada Oferta de empleo público y pruebas selectivas, regula este instrumento de gestión de la función pública y los sistemas de selecciones de personal funcionario y laboral fijo. La sección segunda del capítulo 5, denominada Pruebas selectivas y provisión de puestos de trabajo, regula la asignación inicial de puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía y la adquisición de la condición de funcionarios. El capítulo 6 de la ley, denominado Retribuciones, regula el régimen retributivo de los funcionarios, de los eventuales, de los interinos y del personal laboral, detallando en el artículo 50 las reglas de devengo de los derechos retributivos del personal. 2. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. 2,1. Planteamiento. Las distintas clases de personal al servicio de las administraciones públicas se regulan, con carácter básico, en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. El Estado ha aprobado el EBEP en el ejercicio de 2 títulos competenciales. En primer lugar, el contenido en el artículo 149.1,18c, que le atribuye competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de sus funcionarios. En segundo lugar, el contenido en el artículo 149.1,7, que le atribuye competencia exclusiva sobre la legislación laboral. El Estatuto, puesto que es una norma básica, establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio. Tal es el destino final de la legislación de la función pública en el derecho español. Por ello, hasta tanto se vayan aprobando las leyes de función pública que desarrollen para las distintas administraciones públicas las normas del Estatuto Básico sobre cada materia, el régimen transitorio que regula el EBEP prevé que,
hasta que entren en vigor las leyes de función pública de desarrollo, coincida la aplicación del propio estatuto y de la normativa anterior al mismo. Por esta razón, la clasificación del personal al servicio de las administraciones públicas debe ser completada, en el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, y en la medida que no se oponga a lo regulado en el EBEP, con lo dispuesto al respecto por la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. 2,2. Clasificación del personal en el Estatuto Básico del Empleado Público. Si bien su artículo 1 dice que el EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, la distinción entre funcionarios y laborales no agota la clasificación del personal al servicio de las administraciones públicas. El artículo 8 EBEP introduce el concepto de empleado público, comprensivo de las diferentes clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal eventual. Además, el artículo 13 EBEP regula una nueva categoría de personal, el denominado personal directivo. 1. Funcionarios de carrera. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. El EBEP hace una reserva de funciones en favor de los funcionarios de carrera cuando afirma que, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Esta reserva de funciones a los funcionarios de carrera tiene su origen en el hecho de que la Constitución no dice de manera expresa si el sistema de carrera o funcionarial será el único sistema de función pública. Esta ausencia de pronunciamiento por la Constitución trasladó el problema al legislador ordinario. No obstante, la Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública tampoco solucionó en su redacción originaria el problema de si el sistema de carrera, estatutario o funcionarial, excluía o no el sistema de empleo, contractual o laboral. El Tribunal Constitucional, en su sentencia más importante en materia de función pública, la sentencia 99 de 11 de junio de 1987, se pronunció sobre esta laguna de la Constitución y de la Ley 30/1984. Lo fundamental de su pronunciamiento es lo siguiente. La Constitución ha optado por un régimen estatutario o funcionarial, con carácter general, para los servidores públicos, según se desprende de los artículos 103,3 y 149.1,18. Debe ser la ley, y no una norma reglamentaria, la que determine en qué casos y con qué condiciones pueden reconocerse otras posibles vías para el acceso al servicio de las administraciones públicas. Ante esta sentencia, el legislador ordinario modificó el artículo 15 de la Ley 30/1984, afirmando en su apartado 1c. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos, así como los de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos. Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral. Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos.
Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores. Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño. Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración, y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares. Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. Asimismo, los organismos públicos de investigación podrán contratar personal laboral en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. Este artículo, que no ha sido derogado por el EBEP, no es básico, aunque sin embargo, todas las comunidades autónomas han incorporado a sus legislaciones la doctrina del Tribunal Constitucional con el mismo tenor. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dicha doctrina se encuentra positivada en el artículo 12,2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, en términos sustancialmente idénticos a como lo hace la Ley 30/1984 en su artículo 15,1c. El EBEP, como hemos visto, no precisa qué puestos se reservan a los funcionarios y qué puestos pueden ser desempeñados por el personal laboral. Se limita a regular, con carácter básico, un criterio general de distribución de funciones entre ambas categorías de empleados públicos, al reservar a los funcionarios las tradicionalmente denominadas funciones de autoridad o que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. La concreción de los puestos reservados a funcionarios corresponde al legislador estatal no básico, al legislador autonómico y a las entidades locales. 2. Funcionarios interinos. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. En este supuesto, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento, y si no fuera posible en la siguiente, salvo que se decida su amortización. B. La sustitución transitoria de los titulares. C. La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que desarrollen el EBEP. D. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un período de 12 meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. Según el EBEP, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. El cese se producirá también por cualquiera de las causas previstas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, art. 63. A. Renuncia. B. Pérdida de la nacionalidad. C. Jubilación.
D. Sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. E. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 3. Personal laboral. Según el artículo 11 EBEP, es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto deben establecer los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9,2 EBEP, que, como hemos visto, reserva a los funcionarios las funciones de autoridad o que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 4. Personal eventual. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto deben determinar los órganos de gobierno de las administraciones públicas que pueden disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas deben ser públicos. El nombramiento y cese del personal eventual son libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no puede constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 5. Personal directivo profesional. El artículo 13 EBEP regula una nueva categoría de personal al servicio de las administraciones públicas, el personal directivo. Según dicho artículo, el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas pueden establecer, en desarrollo del Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios. 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada administración. 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del EBEP. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 2,3. Clasificación del personal en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El artículo 16 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, establece que el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifica en las siguientes categorías. 1. Funcionarios. 2. Eventuales. 3. Interinos. 4. Laborales. Son funcionarios quienes han sido nombrados con tal carácter de acuerdo con la legislación vigente. Son eventuales quienes ocupan puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial. Son interinos quienes ocupan,
con carácter provisional puestos de trabajos que puedan ser desempeñados por funcionarios. La relación jurídica de todos ellos está regulada íntegramente por el derecho administrativo. El personal laboral es el contratado con tal carácter. Su régimen jurídico está sometido al derecho laboral, pero en todo caso le son de aplicación los principios de ordenación y gestión regulados en el artículo 2 de la misma ley. En relación con el personal interino, la Ley 3/2020 de 28 de diciembre del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 regula, en desarrollo del artículo 10 del EBEP, normas específicas aplicables al nombramiento del personal funcionario interino motivado por la ejecución de programas temporales o por exceso o acumulación de tareas. El nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas lo supedita al cumplimiento de las siguientes condiciones. A. La duración del nombramiento no podrá ser superior a 6 meses dentro de un período de 12 meses. B. Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo 1 del presupuesto, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. C. El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas a estos funcionarios interinos serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad correspondiente a su grupo o subgrupo. Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o de otros fondos de carácter finalista, así como los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea, lo supedita al cumplimiento de las siguientes condiciones. A. La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriba, y no superará el plazo que se establezca en la normativa básica estatal. B. Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda, así como el informe favorable de la Consejería competente en materia de fondos europeos, cuando su financiación provenga de fondos de la Unión Europea. La autorización se emitirá en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo. C. El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas a estos funcionarios interinos serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad correspondiente a su grupo o subgrupo. De acuerdo con la habilitación legal contenida en el artículo 10,1c del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, el apartado 4 del artículo 29 de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, establece que, en el caso de nombramiento para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o de otros fondos de carácter finalista, los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea, el plazo máximo de duración de la interinidad se hará constar expresamente en el nombramiento y no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriban ni ser superior a 3 años, ampliables hasta 12 meses más. 3. Las atribuciones orgánicas en materia de función pública en la Junta de Andalucía. 3,1. Planteamiento. El derecho de la función pública puede ser estudiado desde 2 puntos de vista. Uno subjetivo, centrado en la posición jurídica del funcionario, que comprende el conjunto de derechos, deberes y responsabilidades que integran su relación jurídica con la Administración y que persiguen un equilibrio entre la protección de la situación del funcionario, por un lado, y el sometimiento a los principios del derecho público
y la primacía del interés general que en todo caso ha de satisfacer la Administración por otro. Junto al punto de vista subjetivo, el derecho de la función pública puede ser estudiado desde el punto de vista de la organización, como un sistema ordenado dirigido a la consecución de sus fines institucionales. La perspectiva de la organización nos sitúa en la gestión de los recursos humanos, que busca fórmulas y estrategias de racionalización de las necesidades de personal, de su selección, de la organización del trabajo y de la mejora de la productividad. La gestión de recursos humanos, a su vez, nos lleva a plantearnos dos cuestiones relacionadas con la materia propia de este tema de la oposición. Primero, la determinación de los órganos de gobierno y gestión del sistema de empleo público, es decir, los competentes, dentro de la organización, para regular y ordenar el sistema general y para adoptar las decisiones singulares en relación con los empleados públicos. Segundo, ¿cuáles son los instrumentos de gestión de que disponen esos órganos para la ordenación general del sistema? El actual epígrafe, relativo a las atribuciones orgánicas en materia de función pública, plantea la primera de las cuestiones citadas, la determinación de los órganos competentes en materia de empleo público. Como consecuencia de la descentralización política del Estado garantizada en la Constitución, cada administración goza de la denominada potestad de autoorganización, lo que significa que cuenta con sus propios órganos de gobierno y de gestión de personal, los cuales ostentan las competencias atribuidas por cada una de ellas. 3,2. Atribuciones orgánicas. Por lo que respecta a las atribuciones orgánicas en materia de función pública en la administración de la Junta de Andalucía, su régimen jurídico se desarrolla a partir de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, cuyo capítulo 2 se denomina precisamente así, atribuciones orgánicas. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una de las consejerías sobre las cuestiones personal derivadas de la ocupación de los puestos de trabajo a ellas adscritos, las atribuciones orgánicas en materia general de función pública se distribuyen entre los siguientes órganos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Secretaría General para la Administración Pública. Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dirección General de Sector Público Instrumental. 1. Consejo de Gobierno. La dirección de la política de personal corresponde al Consejo de Gobierno, al que se atribuye la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de la función pública de la Junta de Andalucía. Corresponde en particular al Consejo de Gobierno aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal los distintos órganos de la Administración. Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración cuando proceda la negociación con la representación sindical del personal funcionario de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados, mediante su aprobación expresa y formal, y establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación. Establecer las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración en la negociación colectiva con el personal sujeto al derecho laboral. Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo del personal. Aprobar los criterios para coordinar la programación, a medio y largo plazo, de las necesidades de personal. Aprobar la oferta de empleo público. Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada cuerpo. Aprobar los criterios generales de promoción de personal. Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio. Aprobar la jornada de trabajo. Aprobar el baremo general de los concursos de provisión de puestos de trabajo. El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas. 2. Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Según el Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública,
corresponden a esta consejería las siguientes competencias. A las recogidas en el capítulo 3 del título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía, correspondientes a la Administración de Justicia, salvo la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta consejería. B. Las relativas a violencia de género, que guarden relación directa con la Administración de Justicia. C. La ordenación de los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita. D. La superior representación y coordinación de las relaciones con la Administración de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, así como con cuantas instituciones y organismos participen o colaboren con la Administración de Justicia. En los instrumentos y procedimientos de mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos. F. Las relativas a notariado y registros públicos, de acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. G. Las relativas a justicia juvenil. H. La atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos. Y las relativas a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones. J. Las relaciones institucionales de la Administración de la Junta de Andalucía con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. K. El desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las entidades locales andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía. L. La planificación de la administración de la Junta de Andalucía, y en consecuencia la elaboración de propuestas, el desarrollo, la ejecución y la coordinación de la política del Consejo de Gobierno en materia de régimen de personal al servicio de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Tiene atribuida la organización y transformación continua de la Administración y sus procedimientos. Igualmente, ejercerá la inspección de servicios y los programas para la evaluación y calidad de los mismos. M. La ordenación y racionalización del sector público instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía. A. Secretaría General para la Administración Pública. La Secretaría General para la Administración Pública, cuya persona titular tendrá rango de viceconsejero o viceconsejera, es el órgano de planificación del sector público de la Junta de Andalucía, así como de dirección, impulso, coordinación y gestión de la política de recursos humanos y de organización y transformación continua de la Administración de la Junta de Andalucía. Le corresponden, además de las competencias previstas con carácter general en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las siguientes. A. Las relaciones con las distintas administraciones públicas, entidades e instituciones en el ámbito de su competencia. B. El impulso, dirección y coordinación de los planes, proyectos e iniciativas de transformación e innovación de la administración pública, así como de evaluación de las políticas públicas. C. Impulsar y coordinar la planificación y racionalización de los recursos humanos de la administración pública de la Junta de Andalucía. D. El régimen jurídico y retributivo del personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía, y el informe sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto y órdenes que afecten al régimen de personal. E. La definición de la política de formación en la administración de la Junta de Andalucía. F. El impulso de la política de diálogo con las organizaciones sindicales que representan los intereses del personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía. G. Velar e impulsar la aplicación práctica de la transversalidad de la perspectiva de género en la planificación de las actividades que sean de su competencia. H. La propuesta de regulación y la gestión en materia de ayudas de acción social. Y la tramitación de los recursos administrativos y de los expedientes de revisión de oficio de actos nulos, y la declaración de lesividad de actos anulables, así como la responsabilidad patrimonial, todo ello en materia general de función pública. J.
el impulso y coordinación de la atención a la ciudadanía, de la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos, así como el seguimiento y evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos. K. La dirección, impulso y coordinación de la función inspectora de los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, y el ejercicio, a través de la Inspección General de Servicios, de la competencia atribuida en el artículo 41,4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio. L. Emisión de informes y elaboración de propuestas en materia de organización administrativa, de simplificación de procedimientos y racionalización de la gestión administrativa, excepto cuando los proyectos normativos versen sobre las materias establecidas en el artículo 13g. M. La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el desarrollo y evaluación de la calidad de los servicios y de atención a la ciudadanía en el ámbito de sus competencias. En particular, facilitar el derecho a obtener información y relacionarse con la Administración de la Junta de Andalucía de manera multicanal, en coordinación con la Agencia Digital de Andalucía. N. Ejercer las competencias en materia de calidad de los servicios atribuidas por el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las cartas de servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los premios a la calidad de los servicios públicos. Ñ. El análisis e impulso de la planificación de las estructuras organizativas de la Administración de la Junta de Andalucía. O. La coordinación y seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos en el ámbito de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, sin perjuicio de las competencias que en dicha materia puedan corresponder a otros órganos o entidades. P. La elaboración y tramitación de las disposiciones de carácter general y de los instrumentos de colaboración, directrices, planes y programas, relativos al ámbito de competencias de la Secretaría General para la Administración Pública. Q. Las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes. Dependen orgánicamente de la Secretaría General para la Administración Pública, la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Sector Público Instrumental. B. Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. A la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública le corresponden las siguientes competencias. A. El estudio, informe y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la función pública, así como la elaboración de estudios, proyectos y directrices en materia de gestión del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. B. Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. La participación, coordinación, evaluación y seguimiento de las propuestas relativas a acuerdos y convenios del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, la coordinación y apoyo de los procesos electorales de órganos de representación del personal, y las que tenga atribuidas en materia de movilidad por razones de salud. C. El establecimiento de los criterios generales para la selección del personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía y del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo, del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. La convocatoria y resolución de los procesos selectivos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera. La constitución de las bolsas de trabajo de personal aspirante tanto a nombramiento de funcionario interino, como a la contratación laboral de carácter temporal, y la actualización de las mismas. El informe favorable a la propuesta de bases de convocatoria y composición de las comisiones de selección que efectúe el Instituto Andaluz de Administración Pública respecto a los procesos selectivos de acceso y promoción interna de personal funcionario, así como sobre los eventuales criterios organizativos y de funcionamiento que dicha agencia, en su caso, pudiera transmitir a los citados órganos de selección, y el ejercicio de cualquier otra función derivada del régimen de selección y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional. El impulso y coordinación de la gestión de los concursos de méritos del personal funcionario,
así como el desempeño de las funciones de consulta y asesoramiento en los mismos, y la propuesta y tramitación de los concursos unitarios para la provisión de puestos de trabajo de dicho personal. La convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de promoción y traslado del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. La convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de acceso de dicho personal laboral, cuyo sistema selectivo sea el concurso de méritos, así como la convocatoria a propuesta del Instituto Andaluz de Administración Pública y la resolución de los procedimientos de acceso de personal laboral cuyo sistema selectivo sea la oposición o el concurso oposición. D. El informe para el acceso a la función pública o el desempeño para el puesto de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía por personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, en los términos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. La autorización para el nombramiento y gestión del procedimiento de selección de personal funcionario interino, así como la autorización de la contratación de personal laboral bajo la modalidad de contrato de duración determinada para la provisión de puestos en los casos de vacante, y para programas específicos o relativos a necesidades estacionales en casos excepcionales, así como en aquellos otros supuestos previstos legalmente. F. La elaboración de la propuesta de oferta de empleo público. G. En materia del Registro General de Personal, la autorización de inscripciones, la denegación, suspensión o cancelación de las mismas, el dictado de instrucciones y órdenes de servicio relativas a su funcionamiento y configuración, así como la expedición de los títulos administrativos del personal funcionario de carrera. H. La concesión del reingreso al servicio activo cuando no haya derecho a la reserva del puesto de trabajo o cuando, existiendo tal derecho, no exista reserva expresa de un puesto concreto, y la resolución de los destinos provisionales a que hace referencia el artículo 27,1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. Y el reconocimiento del grado personal consolidado y el cambio de situaciones administrativas del personal funcionario de carrera que se encuentre en situación diferente del servicio activo y no cuente con reserva de puesto de trabajo. J. La declaración de servicios especiales en los supuestos contemplados en los apartados B, I y J del artículo 87,1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. K. El reconocimiento del grado personal consolidado cuando se alegue el desempeño de puestos de trabajo en otras administraciones públicas. L. La autorización, prórroga y revocación de las comisiones de servicios para puestos de trabajo en otras administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. M. La resolución de permutas, cuando se produzcan, respectivamente, entre personal funcionario o entre personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Andalucía perteneciente a distintas consejerías o agencias administrativas o de régimen especial, o entre personal de estas y de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyas estructuras contemplen puestos de personal funcionario o laboral de dicha naturaleza, así como la resolución de movilidad de personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía, que se produzca entre distintas consejerías o agencias administrativas o de régimen especial, o entre personal de estas y de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyas estructuras contemplen puestos de personal de dicha naturaleza. N. La coordinación, gestión, elaboración y mantenimiento de la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de la misma. Ñ. Disponer, a propuesta de las consejerías, que determinados puestos vacantes se cubran por el sistema previsto en el artículo 25,2 de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre.
O la contratación del personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, así como la extinción del contrato de trabajo de dicho personal. P. En materia de modificación de la relación de puestos de trabajo, además de la propuesta de elaboración y revisión de la relación de puestos de trabajo, le corresponden las siguientes funciones. A. La modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de peticiones de reingreso al servicio activo o por la aplicación de la oferta de empleo público, mediante la creación de puestos o modificación de las características de otros ya existentes, sin que en ningún caso suponga incremento de coste de la plantilla presupuestaria. B. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la asignación de puestos al personal funcionario cesado en puestos cuyo sistema de provisión sea la libre designación o removido de los obtenidos por concurso, así como en los casos en los que el puesto que viniera ocupando haya sido suprimido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 66,2 y 73,1 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero. C. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la asignación de puestos al personal laboral que haya sido cesado en puestos de modo de acceso según normativa laboral, SNL. D. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la ejecución de sentencias firmes. E. La modificación de las características declaradas a extinguir de los puestos de trabajo cuando queden vacantes, o la supresión de puestos de trabajo declarados a extinguir cuando queden vacantes. F. La modificación de la relación de puestos de trabajo cuando resulte necesario por la inexistencia de puesto vacante, como consecuencia de la resolución de recursos administrativos en los procesos selectivos o de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario o de personal laboral, así como de resoluciones dictadas en el ejercicio de la potestad disciplinaria. G. La modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de la rehabilitación de la condición de personal funcionario o laboral, tras la pérdida de dicha condición, por la declaración de la incapacidad permanente. H. La modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia del traslado de puesto de trabajo en aplicación de las medidas relativas a la movilidad por razón de violencia de género, incluidas en el protocolo de la Administración de la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Y la modificación de la relación de puestos de trabajo para la aplicación de los acuerdos adoptados en los órganos de negociación de condiciones de trabajo. J. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la distribución de puestos adscritos a centros de destino suprimidos o que cambien de adscripción como consecuencia de la aprobación de normas que modifiquen las estructuras orgánicas sin que se alteren sus características. K. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la distribución de puestos no singularizados dentro de cada consejería, agencia o institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya estructura contemple puestos para personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, sin que se modifiquen sus características. La distribución de puestos entre servicios centrales y servicios periféricos podrá realizarse aunque implique cambio del nivel de complemento de destino y o complemento específico para adaptar sus características retributivas. L. La modificación de la relación de puestos de trabajo para la supresión de puestos de trabajo vacantes o para su transformación en otros de diferente nivel de complemento de destino y o complemento específico. M. La modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de la evaluación de cargas de trabajo y distribución de las mismas entre las distintas unidades administrativas para adecuar el nivel de efectivos humanos a las necesidades reales que se detecten en cada momento. Q. Emitir los informes previos a la autorización para el devengo de asistencias previstos en los artículos 31 y 32, y la disposición adicional octava del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
R. El informe previo y favorable exigido por el artículo 13 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, para que puedan abonarse excepcionalmente compensaciones económicas por servicios extraordinarios al personal de la Administración de la Junta de Andalucía. Siglo dictar las resoluciones administrativas precisas conforme a la normativa procesal, en relación con los recursos judiciales interpuestos, así como disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en aquellos procedimientos en que sea parte la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en materia general de función pública. Se exceptúan las competencias referidas a los actos administrativos y resoluciones dictados por los servicios periféricos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en materia general de función pública, en cuyo caso, las competencias indicadas en el párrafo anterior corresponderán a la persona titular de la respectiva Secretaría General Provincial de la Consejería. T. La elaboración y tramitación de las disposiciones de carácter general y de los instrumentos de colaboración, directrices, planes y programas, relativos al ámbito de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Igualmente, le corresponde cualquier otra competencia en materia de función pública que tenga atribuida o se le delegue, así como todos aquellos actos de gestión y administración en dicha materia no atribuidos a otros órganos. C. Dirección General de Sector Público Instrumental. A la persona titular de la Dirección General de Sector Público Instrumental le corresponden, además de las previstas con carácter general en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las siguientes competencias. A. El análisis e impulso de la planificación de las estructuras organizativas de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. B. El estudio y seguimiento de los planes, proyectos e iniciativas de transformación de las entidades instrumentales del sector público instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía. C. La planificación y realización de estudios, elaboración de proyectos y directrices sobre recursos humanos, teniendo en cuenta la variable estadística de género, así como el diseño y la elaboración de estudios, proyectos y directrices de adecuación de las necesidades de personal en función de los servicios gestionados por las entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz. D. El estudio, informe y seguimiento de la evolución de los costes de personal de las entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz. E. La autorización preceptiva para la contratación de personal laboral no incluido en el biconvenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y demás entidades, a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. F. La emisión de los informes preceptivos sobre determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal laboral común, no incluido en el biconvenio colectivo, del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, y personal directivo de las entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz. G. La emisión de informes sobre la creación, alteración y supresión de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, de los proyectos de estatutos o de su modificación, así como de los informes y autorizaciones que se atribuyan por cualquier disposición a la Consejería competente en materia de administración pública en relación con las entidades del sector público andaluz. H. La elaboración y tramitación de las disposiciones de carácter general y de los instrumentos de colaboración, directrices, planes y programas, relativos al ámbito de competencias de la Dirección General de Sector Público Instrumental. Y las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes. 3. Consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. Por otro lado, las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda proponen al Consejo de Gobierno, en el marco respectivo de la política general de personal y de la política presupuestaria,
las normas y directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma. Además, cualquier medida relativa al personal que pueda suponer aumento en el gasto debe ser preceptivamente informada por la Consejería competente en materia de Hacienda, a la que corresponderá en todo caso la determinación de modificaciones en las dotaciones presupuestarias. 4. Consejerías. Corresponde a cada consejero dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad del personal integrado en su departamento, adoptando las resoluciones que procedan sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto de trabajo concreto, tales como las licencias, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio. No obstante esta atribución realizada en la Ley 6/1985, la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, establece en el artículo 27,2 que las personas titulares de las viceconsejerías desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la consejería.